Aprender de otros e intercambiar puntos de vista nos ayuda a descubrir, a compartir, a construir, porque existen diálogos que inspiran, transforman y trascienden. Saber que no solo somos nuestra propia historia, sino que también somos aquellas historias que conocemos de los demás, es una forma de evolución. Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. ¿Hasta dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Esa respuesta podemos empezar a descubrirla ahora. Soy Jessica Garza. Te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña una mujer que supo encontrar su luz interior. Les cuento sobre ella. Estudió publicidad y actuación y posteriormente se formó como administradora de empresas con un MBA en el Tecnológico de Monterrey. Está certificada como instructora de yoga por la Yoga Alliance USA. Ama meditar y regresar a su centro tanto como le sea posible. Además, es una apasionada de la lectura. Gracias a su perseverancia, pudo sortear los obstáculos que vivió de abuso, enfermedades mentales y adicciones. Asimismo, es autora del libro Mujer Luciérnaga. Me da mucho gusto darle la bienvenida a Coco Bucush a Efecto Inspiración. Coco, muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Qué padre tenerte hoy en el programa. Gracias a ti, Jessica. Qué emoción estar con ustedes, con tu auditorio, para platicarles un poquito del libro y ver si podemos iluminarlas y volverlas mujeres y hombres luciérnaga. Me encanta, me encanta. Y déjame te digo, Coco, un poquito y le platico a toda la gente que nos está viendo o escuchando, que yo conocí tu historia por mi querida Regina, a quien le mando un fuerte abrazo. Estuvo ella hace pues ya unas semanitas aquí en Monterrey, tuve el privilegio de entrevistarla, de poder contar su historia, la cual fue pues muy escuchada y llegó a muchos corazones. Y platicando con ella me dijo, oye, yo tengo una amiga que acaba de publicar un libro que tiene una historia impactante y que creo que te puede interesar. Entonces, cuando me platicó sobre ti, inmediatamente captó mi atención, pero la atención así total llegó cuando platiqué contigo, Coco, que lo hicimos a través de WhatsApp. Me acuerdo que yo iba saliendo de viaje y te mandé un mensajito y te dije, a ver, platícame un poquito de ti. Y cuando me empezaste a decir lo que habías vivido a grandes rasgos, me impactó, pero lo que más me atrapó fue cuando me dijiste que tú querías que tu historia pudiera servir como para que los demás pudieran encender esa luz que llevamos dentro y que tú lograste encender en medio de la oscuridad. Entonces ahí dije, Coco tiene que estar en Efecto Inspiración. Así que feliz de tenerte, Coco. Gracias nuevamente por estar hoy con nosotros. Y bueno, ahora sí, empezamos a platicar sobre ti, empezamos a hablar sobre esta historia. Yo le digo siempre a mis invitados que me gusta iniciar las entrevistas de la misma manera, que es preguntándoles que me den un poquito de contexto sobre quiénes son, sobre cómo crecieron, sobre cómo fueron esos primeros años de vida que generalmente nos van marcando, nos van preparando para lo que viene después. Y sé que en tu caso fueron años sumamente importantes que te marcaron. Así que dame un poquito de contexto sobre quién eres y cómo creciste, Coco. Gracias, Jessica. Pues sí, mira, yo crecí con unos papás adolescentes. Mi mamá me tuvo muy joven, a los 18 años. Entonces, básicamente crecimos las dos al mismo tiempo, ¿no? Juntas. Y pues mis papás se dedicaban a la música, no tenían mucha idea de cómo hacer una vida por sí mismos. Y pues sí, cada uno tenía sus conflictos y es lo que empiezo contando en el libro. Yo empiezo platicando incluso de los temas que traía mi bisabuela, mi abuela y luego mi mamá, porque ellas vivieron abuso, o sea, desde cuando eran niñas, y esto se fue repitiendo en más generaciones. Y pues claro que esto tiene consecuencias emocionales, consecuencias afectivas, toda esta parte de inteligencia emocional se ve afectada, y entonces ella no sabe muy bien cómo ser mamá, porque pues tampoco su mamá no supo ser tan buena mamá, y
Yo crecí con mucho abandono, como casi como un animalito silvestre, ¿no? Y lo que intento decir en el libro es platicar un poco como esta niña de esta soledad que sentía en mis primeros años, de esta incomprensión del ambiente en el que me fui desarrollando, porque había mucho conflicto, ¿no? Nos mudábamos constantemente, había pues falta de ingresos económicos, había carencias. Entonces, pues yo empiezo a platicar cómo es que me siento inadaptada o inadecuada en muchos ambientes y cómo mi percepción de la vida, pues es como de un lugar problemático, conflictivo, con muchas carencias, y así es como yo empiezo pues, a conocer la vida. ¿De qué edad estamos hablando, Coco? ¿Cuántos años tenías tú ahí? Tenía entre 3 y hasta los 10 años Okay. que esta etapa como de carencias económicas y afectivas se dio, y yo me sentía muy solita, porque además yo, la primera hermana que tuve fue a los 7 años. Entonces casi crecí como hija única y después empecé a tener muchos hermanitos. Pero bueno, esto me fue formando como una persona con una fuerte carencia de autoestima, ¿no? Y de valor propio. Entonces así es como intento yo abrirme paso en una vida en donde yo me siento muy diferente a los demás. Y en esta vida, Coco, de carencias que tú nos estás platicando y de estos abusos que nos hablas que hubo en, pues en tus ancestros, déjame llamarlo así, en tus generaciones pasadas, en tu mamá, en tu abuela, y que después tú fuiste también viviendo en esta falta como de identidad, de no saber dónde encajabas, dónde estabas. Tú me platicas, porque te pedí que me contaras un poquito de lo que habías vivido y me decías que tú habías vivido también abusos, enfermedades mentales y adicciones. O sea, todas estas carencias que tú empezaste a tener desde niña se fueron haciendo más y más fuertes y te llevaron a situaciones pues muy, muy complicadas en tu vida. Tú aquí en la portada de tu libro lo pones como una oscuridad, ¿no? Tú hablas de encender tu luz para vencer esa oscuridad, pero yo, antes de hablar de cómo encendiste esa luz, quisiera meterme un poquito a esa oscuridad. ¿Qué fue lo que viviste? ¿Qué fue lo que sucedió que te orilló a vivir pues estas enfermedades mentales, estas adicciones, estos abusos? ¿Nos quieres platicar un poquito cómo fue tu historia? Claro, pues mira, básicamente esta baja autoestima te va llevando a un lugar en donde sientes que no tienes valía. También mis relaciones amorosas empezaron a ser también parte del conflicto. Yo empecé a consumir alcohol y drogas por esta gran necesidad de pertenecer ¿A qué a edad? un grupo. Empecé a consumir tarde, en realidad, a los 20 años empecé a beber alcohol, y después el consumo de drogas empezó por ahí de los 26. De los 26 a los 36 fue que tuve yo un consumo ya de sustancias, y decidí ya eliminarlos de mi vida, pues sí, alrededor de los 36, porque me llevaron a un lugar muy oscuro, con mucha soledad, en donde yo lo que más quería hacer era inconsciente o conscientemente autodestruirme. Entonces yo terminé sí, con un intento suicida en un hospital, y ahí fue cuando dije, esto está pésimo. O sea, es como si hubiera tenido una segunda oportunidad para vivir mi vida, y entonces ahí fue cuando decidí salir adelante y entrar a una rehabilitación. En estos momentos oscuros y en esto que nos platicas, ¿qué sentías, Coco? Porque si bien nos hablas de esta niña que como que no encontraba su lugar, me dices que empiezas como con este consumo hasta tus 20 años, ¿no? En esa juventud, déjame decirlo, ¿seguías tú como en esa búsqueda o qué era lo que tu corazón sentía que te llevó a pensar que en las adicciones podía estar la solución? ¿Y qué había en tu corazón para no querer vivir?
Ok, pues mira, en mi adolescencia seguí viviendo cosas muy dolorosas como abusos y violencia por parte de mi padrastro hacia mi mamá, eh, alcoholismo por parte de él, y una relación muy tóxica, ¿no? Entre ellos dos. Yo quería constantemente fugarme de esa situación y de esa familia. O sea, Yo tus sentía papás que se separaron y tu mamá se vuelve a casar. sí, mi mamá se volvió a casar. Y esta dinámica tóxica a mí me hace sentir, pues como que quería fugarme un poco de ese dolor y de esa eh, dinámica tan fea, ¿no? Entonces yo al principio no quería consumir alcohol por tener un familiar alcohólico, porque veía el gran daño que se podía hacer tanto a sí mismo como a los demás. Entonces yo casi que era antialcohol hasta los 20 años que hubo una presión social bárbara en un cumpleaños mío pues es que si no bebes no eres parte del grupo, no eres divertida, no perteneces. Entonces ahí es cuando yo me pongo mi primer borrachera, tuve una parte divertida, después también sentí como si me hubieran apagado la luz, lo que se conoce como una laguna mental en consumo de alcohol, pero también vi que había un efecto de sedación en el consumo y es ahí en donde empiezo a buscarlo más frecuentemente. Yo después me caso con un novio que tenía de toda la vida y empecé a replicar sin querer conductas tóxicas, comportamientos malsanos y dinámicas de las que yo no quería participar. Mi mamá después se fue a vivir a Estados Unidos con todos mis hermanos, yo me sentí una vez más abandonada como cuando viví el abandono de mi papá. Entonces esta cura, que en realidad no era una cura, de querer fugarme en sustancias de alcohol, la empecé a vivir cada vez más constantemente. O sea, antes era de social del fin de semana y después fue como quiero beber hasta no acordarme de nada, ¿no? Que eso ya es un consumo más peligroso. Después de toda esta situación donde tú empiezas como a quererte fugar, como tú bien lo dices, después del alcohol empiezan como todas estas sustancias de drogas, ¿es correcto? Sí, Yo quisiera entrar un poquito en ese mundo, Coco, para que la gente que nos está viendo o escuchando pueda saber por qué no es una buena idea ni drogarse, ni emborracharse, ni abusar, ¿no? Del alcohol, ni todas estas sustancias, ¿no? De las adicciones que la vez pasada en la entrevista Regina nos decía, es que también el alcohol es una droga. Entonces, claro. ¿por qué no es una buena idea? ¿Por qué la gente no debe buscar ese camino? ¿Qué fue lo que tú viviste? ¿Cuál fue como ese fondo que a lo mejor a ti te hizo darte cuenta que querías salir adelante? Cuéntanos un poquito de esa parte. Pues mira, el atractivo del alcohol y de las drogas, el atractivo inicial es que te va a hacer sentir bien, te va a hacer convivir, que vas a ser quizá más, vas a tener más apertura, vas a estar más relajada, y es esta ilusión de que vas a estar mejor consumiendo algo, ¿no? Pero en realidad, pues tienen un efecto opuesto, porque pues libera ciertos químicos y después tu cuerpo se queda sin esos químicos de manera natural y puedes empezar a entrar en una depresión. Entonces, lejos de hacerte sentir mejor, te van a empezar a hacer sentir mal. Y no hay que olvidar la parte autodestructiva que tiene el consumo, porque se habla de un consumo eh, pues más lúdico o más social, y en realidad en cuanto te empiezas a enganchar y lo quieres hacer más seguido, te estás destruyendo. Yo ya no me sentía bien. Yo cuando consumía ya no lograba tener ese efecto inicial de sentirme mejor, sino que decía, ya no sé ni para qué lo hago.
O sea, ya nada más me estoy maltratando mi cuerpo y sé que mañana voy a tener una cruda espantosa, no está teniendo el resultado que quisiera y ya ni siquiera sé por qué lo hago. Pero entonces ahí es cuando empieza el círculo vicioso de una adicción. O sea, ya lo estás haciendo pues porque no quieres entrar en abstinencia, porque quieres convivir con los amigos y ser parte de un grupo. Y al final, pues el consumo de drogas te puede llevar a un lugar de mucha soledad y de mucho sufrimiento. Por eso es que yo les diría ni para qué le entran, ¿no? Claro. Claro, y esa soledad y ese sufrimiento, me imagino que fue lo que te llevó a querer quitarte la vida. Nos platicas ahorita que ahí fue como cuando dijiste, no, necesito ayuda. ¿Nos puedes Sí. platicar un poquito, si pudiéramos así como abrir tu corazón, Coco, y regresarnos a esos momentos? ¿Qué sentías? O sea, este dolor y esta soledad, me queda claro que debió haber sido muy fuerte, pero si pudiéramos como traducir todas estas emociones que tú tenías y que te llevaron como a atentar contra tu vida, ¿cómo me puedes describir a esa Coco? Me sentía muy sola, sentía como que estaba absolutamente deprimida porque sentía que la vida no tenía sentido. Todo lo que era bueno o valioso yo lo descartaba. Y básicamente fue como escuchar, o sea, mientras estaba en consumo, escuchar a mis peores demonios y darles fuerza, darles una voz propia y incrementar toda esta sensación de no valer o de tener una baja autoestima. Es como si me hablaran con un micrófono y yo dijera, sí, es cierto, no, claro, no, pues no vale, la vida no vale la pena, yo no valgo nada, no tengo nada que haga sentido, y así. Es como escuchar a tus peores fantasmas hablándote en una forma muy convincente. Y por eso me da mucha pena cuando escucho casos de personas pues que sí terminan con su vida en un estado de consumo, porque me logro reflejar en ellos y digo, qué bárbaro, cuando no pides ayuda y cuando te dejas llevar por esas emociones, puedes cometer un error como pues matarte. Entonces, creo que sí es bien importante pedir ayuda, porque no sales de esto sola o solo. Qué bien que lo mencionas, porque la red de apoyo juega un papel fundamental, ¿no? En todos los temas y principalmente cuando estamos hablando de situaciones dolorosas como la que tú nos platicas que viviste. Yo quisiera saber, Coco, ¿quién luchó contigo? ¿Quién peleó contigo? ¿Cuál fue esa red de apoyo? Tú me dices que amaneciste en un hospital después de este atentado y ahí dijiste, tengo que hacer algo. ¿Quién estaba a tu lado para salvarte? ¿Cómo fue esa red que te ayudó? ¿Quién estaba ahí contigo? Mira, en ese momento, pues estaba con amigos, pero a la persona a que yo le dije me acabo de empastillar fue a mi ex esposo. Entonces, él fue el que me llevó a un hospital. Él pidió que me hicieran un lavado estomacal porque había consumido yo muchas pastillas y Regina fue la que me llevó a mi primer junta de grupo. Ella fue una luciérnaga en mi vida. Y a ella, de hecho, la menciono en mi libro porque ella es alguien una persona muy atractiva por muchas cosas que tiene. Ella es muy divertida y a mí, en cuanto me tendió la mano y me dijo, necesitas ayuda o te vas a terminar matando, fue que dije, sí, está bien. Me dijo, te acompaño a tu primer junta y ella me llevó. Y de ahí, pues no faltó. O sea, ahí sé que eso me salva la vida y siento que tuve una segunda oportunidad y ahora todos los monstruos que escuché ese día que quise morirme ya sin consumo, estando en sobriedad, si yo llego a sentir que hice algo mal y entonces se ve como dañado mi autoestima, es mucho más fácil manejarlo y decir, bueno, ya me equivoqué, mañana voy a tratar de hacerlo mejor.
¿no? No hacer un drama y decir ya no quiero vivir, o sea, porque a final de cuentas el consumo te trastorna todas tus decisiones y toda tu forma de pensar objetivamente, o al menos a mí sí me trastorna, entonces yo ya no quiero eso en mi vida. No, y qué bonito cómo describes a Regina y decir que fue una luciérnaga en tu vida. Me parece muy poderoso porque creo que todos podemos ser luciérnagas en la vida de alguien en muchísimas situaciones, ¿no? No tiene que ser una situación extrema como a lo mejor la que tú estabas viviendo, pero día con día podemos ser esas luciérnagas en la vida de los demás. Por eso es que el título de tu libro me encanta. Y hay algo que tú pones ahí que dices que lograste convertir tu dolor en perdón y en aprendizaje. Yo quiero saber, Coco, ¿qué o a quién perdonaste y cuál es ese mayor aprendizaje que te dejó el dolor? Pues mira, lo que pasa es que creo que solamente vivir con dolor, pues todos sabemos que en la vida puede haber sufrimiento, ¿no? Pero para que ese sufrimiento o ese dolor tenga algo positivo o lo podamos convertir en algo positivo, eh, hay que entonces ver hacia adentro de nosotros o nosotras y decir, bueno, si sigo nada más cargando este dolor, ¿qué va a pasar? Pues nada, o sea, nada más ahí está, me molesta, me incomoda, me lastima y yo voy a estar resentida con la gente que me lo provocó. ¿Por qué no mejor ver la manera de darle la vuelta? Y para mí fue perdonando. O sea, yo estaba resentida con mis papás por no haberme dado esa vida que yo pensaba que merecía, ¿no? Y después empecé a cuestionarme, bueno, ¿y qué pasa con toda esta gente que también tiene vidas con sufrimiento? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no tú ibas a vivir esa vida que te tocó? Mejor hay que ver para qué tocó vivir esto. Entonces, ahí es cuando digo, bueno, entiendo que mis papás lo hicieron lo mejor que pudieron, y si yo cargo con resentimiento toda la vida, voy a ser muy infeliz. ¿Por qué no mejor los perdono? Les reconozco lo bueno que han hecho, les reconozco el amor que me dieron como pudieron, y hoy yo me responsabilizo por no generar más dolor en mi vida, porque lo que pasó ya no puedo hacer nada. Eso ya fue. No quiero cargar con ese costal. Mejor los perdono y los suelto. Ya, lo que hicieron, lo hicieron. Yo me encargo de mi destino y de mis emociones y de mi presente. Me hago responsable de lo que toque. Ya no se vale nada más echar culpas, ¿no? O sea, pobre de mí. Bueno, sí, pobre de ti. Y luego, ¿qué más sabes hacer? Además de llorar y conmiserarte y decir, ay, cuánto dolor. Bueno, y sí, tienes dolor. Capitalízalo. ¿Cómo lo vas a capitalizar? Pues perdona, da amor, no arrastres ese dolor y lo embarres en todos los demás, ¿no? Eso es lo más fácil, Claro. eso es lo más eso es lo que podemos hacer todos, conmiserarnos, resentirnos y tratar de vengarnos con la gente que ni culpa tiene, ¿no? Lo difícil es decir, ya no voy a hacer esto, ¿por qué no mejor trato de ser buena onda con los demás, con quien sea, no cargar resentimiento, perdonar y tratar de ser un buen ser humano? Claro. No, 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 y me queda claro que al momento de que tú llevas a cabo este perdón, de alguna manera te liberas, ¿no? Sí. Y hablas tú, como te decía, de convertir ese dolor tanto en perdón como en aprendizaje. ¿Cuál es ese mayor aprendizaje? ¿Qué es lo que esta vida eh, que has enfrentado y estas situaciones complicadas te ha dejado hoy para que tú tengas como un mayor entendimiento de la vida, de las situaciones que vivimos, del dolor mismo? ¿Cuál es ese aprendizaje? Que mucho depende de mi percepción, de cómo vea yo lo que está pasando, trate de ponerlo en diferentes perspectivas para no ser, número uno, la víctima, no tomarme las cosas personales y tratar de, ahora sí que tratar de estar en paz lo más posible. Y no te digo que yo sea sorcoco porque para nada, todos los días tengo que estar batallando y pensando en cómo puedo ser mejor, porque yo tiendo a ser
neurótica, desesperada, me puedo estar de malas, puedo enojarme con el de enfrente, pero pues lo que he aprendido es, ok, vamos a tratar de hacerlo al revés. Porque eso es lo fácil, es como dejarte ir como hilo de media, ¿no? O sea, ay, pues me hizo enojar y entonces yo le menté a su madre. O sea, bueno, ¿por qué no a la próxima tratas de, en vez de mentarle la madre, respirar y decir, ay, pues fíjate que este no me cae tan bien, pero a ver si mañana le deseo un buen día y a ver qué pasa. Te sorprende de los resultados que vas teniendo cuando empiezas a cambiar actitudes desde ti. Entonces, yo lo que he aprendido es a conocerme y a decir, ya sé que esto me pone mal, mejor yo no me presento a esa situación, o si voy, pues trato de estar relajada, medito antes y decir, vamos a tratar de estar tranquilas, ¿no? Y no perder la cordura. De alguna manera, Aprendo, no, dime, perdón. trato de aprender todos los días de mí y trato de ver qué puedo mejorar en mí. Eso es diario. De alguna manera te haces como consciente de las situaciones que estás viviendo y te haces consciente de tus fortalezas y tus debilidades para poder, pues ahora sí que utilizarlas, ¿no? De la mejor manera, eso es lo que estoy entendiendo. Sí, En esta conciencia, Coco, tú decides abrir este testimonio y convertirlo en un testimonio público a través de tu libro, a través de estas entrevistas que tú das donde nos compartes un poco de ti. ¿Qué te llevó a hacerlo? ¿Qué te llevó a compartir este testimonio y qué ha significado para ti haber llevado este proyecto a cabo? ¿Qué te ha regalado el abrir, ahora sí que, pues tu vida, ¿no? Y como siempre lo digo, ponerla al servicio de los demás. A mí hay algo que cuando entrevisté a Regina me decía, es muy importante cuando son situaciones de este tipo, sobre todo de adicciones, no ponernos a las personas que hemos estado en esta situación como héroes, porque no se trata, no somos héroes, simplemente queremos como alertar y compartir ese mensaje para que con nuestra historia podamos detener a lo mejor algunas situaciones dolorosas de otras personas. Entonces, cuando la escuché me pareció muy interesante. Creo que eso es lo que tú también quieres hacer con tu libro, pero ¿qué te llevó a compartir este testimonio? Y dime un poquito qué ha significado para ti. sí, pues me animó el decir, a ver, he vivido muchas cosas, ¿qué tal si las comparto con alguien más? Hace que esa persona no se sienta tan sola o tan solo, porque no vamos por la vida, no nos enseñan a decir lo que pasa adentro de nuestras casas, ni en nuestros sentimientos, ni, o sea, a menos que ya se te revuelva muchísimo, pues en una de esas tienes suerte y te mandan a terapia. Pero hay casos en donde dices no, dicen no, la terapia y los psiquiatras son para los locos. Entonces arregla tu bronca y sal adelante solo. Entonces tratar de hacer conciencia sobre lo que está bien, lo que no está bien en cuanto a abusos, en cuanto a violencia, hablar de enfermedades mentales, decir pasa, es como tener diabetes. Bueno, pues hay personas que hemos tenido enfermedades mentales y es mejor tratarlas. Eh, decir, bueno, todo esto que viví, que tenga un sentido si lo comparto. ¿Para qué me lo quedo yo nomás? ¿No? O sea, sí, ya sé que salí adelante y que hoy estoy mejor, pero igual y vale la pena contarlo, ¿no? Porque va a haber muchísimas historias, muchísimas personas en donde tal vez con que se proyecten en un cachito, yo los acompañe en esta sensación o de soledad o de cómo demonios resuelvo este problema que estoy sintiendo o atravesando en mi vida, ¿no? O solamente abrir mi corazón y decir, mira, yo pasé por esto y encontré una solución tocando puertas, buscando ayuda constantemente y mi camino fue este. Hay muchos caminos. Yo no tengo la solución ni encontré el hilo negro, pero yo te comparto que encontré una mejor manera de vivir haciéndolo así. ¿Qué tal que en una de esas te funciona? ¿No? Porque yo hubiera agradecido que alguien
me dijera, o sea, ¿te sientes que te quieres morir? Pues ve a un psiquiatra, o sea, ve a terapia, ve a juntas de grupo, o sea, porque así fue como yo encontré un poco mi paz, tocando puertas y diciendo, ayuda, ayuda, ayuda. Y pues esto quisiera facilitarle la vida a alguien, ojalá, ¿no? O sea, yo les cuento, obviamente cuando le escribí fue como de, "Ah, voy a contar toda mi vida a todo el mundo, se van a enterar de tantas cosas, mi familia no va a estar muy contenta, pero bueno, si esto le ayuda a una persona, ya valió la pena, al menos para mí. O sea, yo digo, mi mamá, mi papá, mis hermanos, bueno, ni modo, lo siento, pero pues es que había que dar servicio a los demás. Y, y pues a mí me hace muy feliz en estas pláticas que he empezado a dar, ver cómo sí se acercan unas cuantas personas y me dicen, oye, fíjate que tengo este problema. ¿Con quién crees que podría verlo? Y sí, claro que yo no tengo todas las respuestas, pero les digo, mira, toca esta puerta. A mí me funcionó, tal vez a ti te funcione, ¿no? Y les veo la cara como de decir, no soy la única que sufre, que nadie te dice lo que pasa en su casa. O sea, se acercan conmigo y me dicen, oye, tengo un tema, trastorno alimenticio muy fuerte, en mi casa hay violencia, nadie lo sabe, ¿qué puedo hacer? Y yo, pues, de entrada ve a terapia, ¿no? O sea, de entrada habla esto porque te lo estás guardando y lo estás manifestando un trastorno alimenticio, todo lo emocional, entonces mejor por favor pide ayuda, no te quedes sola, no te quedes solo. Y eso es muy satisfactorio. Claro, y qué importante que lo digas, Coco, porque muchas veces tú ahorita nos platicas que a lo mejor tu familia puede decir, ay, qué pena que se van a enterar tú misma, pero pusiste como a un lado todo eso por tener estas ganas de poder ayudar y de poderle, como tú dijiste, darle un sentido a tu historia. Para la gente que nos está viendo o escuchando, que tiene alguna situación complicada de adicciones, de dolor, de enfermedades mentales, de alguna enfermedad física, no sé, alguna pérdida, ¿cuál es tú la clave? ¿Cuál crees tú que sea la clave para que tengan esa valentía de pedir ayuda? Porque muchas veces pueden sentir esto que tú estás sintiendo, que nos platicas con tu familia de que qué pena o no, ¿cómo? O a lo mejor se van a enojar. ¿Qué les dirías tú que deban hacer o que tienen que hacer para como tener esa fuerza interna de decir, necesito que alguien me acompañe en esta batalla porque es una batalla que no puedo hacer sola o solo? ¿Cuál sería como ese tip, como esa, pues sí, esa clave que tú les dirías, concéntrate en esto, haz esto, vale la pena que te abras y que levantes ahora sí que la mano y decir, aquí estoy, necesito que me ayuden, que me acompañen? Yo me acercaría con alguien de toda mi confianza, primero, o sea, alguien, una amiga, un amigo, un familiar, de toda mi confianza, o sea, que pueda soportar lo que yo le vaya a contar y decirle, necesito ayuda, tú puedes extenderme la mano y entre las dos, entre los dos, buscar un especialista que me pueda asesorar con esto. Eh, sí, pueden ser desde personas en los colegios, ¿no? En las universidades a veces hay como psicólogos o personas que te orientan. Tú puedes decir, oye, tengo un problema, ¿con quién puedo ir para que me ayuden, no? O sea, si no es un familiar porque no te entiendes con tus familiares, pues entonces una amiga, si no alguien en el trabajo, o sea, tiene que ser alguien de confianza, pero quien te puede escuchar, porque yo siento que siempre hay alguien que te da la mano, ¿no? Y saber que si no lo haces, el problema no va a mejorar, solo va a empeorar. O sea, ya tienes un problema y si no lo atiendes, pues lo más probable es que empeore. O sea, que esa sea la motivación. Decir, la estás pasando mal, ¿por qué no mejor pides ayuda y intentas dar, poner, accionar, ¿no? Poner de tu parte para que esa situación mejore, porque seguramente la estás pasando mal. Deja de pasarla mal y pide ayuda.
Claro, sí, 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 tienes toda la razón. Ahora sí que es voltearnos a ver un poquito a nosotros y la situación que estamos enfrentando y tener, pues no sé si la palabra sea valentía, humildad, no lo sé, de decir, no puedo solo. Pero bueno, ante esto que estamos platicando, Coco, hay algo en tu libro que me gusta mucho, que viene aquí atrás, donde dices, yo quería ser una luciérnaga, libre y luminosa. Hoy has logrado esto. Hoy eres una luciérnaga libre y luminosa porque estás tratando de iluminar la vida de otros a través de tu testimonio. Hoy que lo has logrado, ¿qué le dice la Coco luciérnaga a la Coco que estaba en la oscuridad? Pues ten fe, todo se va a resolver. Si pones de tu parte, las cosas van a mejorar. La vida no solo empeora o es de bajada, hay subidas y bajadas y vas a salir de esta. Ahora que has salido, Coco, ahora que tienes ya como esta claridad, compártenos cómo se puede encender nuestra luz interior cuando estamos en medio de la oscuridad. Pues mira, primero es importante que te cuente o les diga a tu auditorio que una luciérnaga tiene una luz, emite una luz intermitente. No podemos siempre brillar o siempre esperar estar del lado del sol, ¿no? O sea, del lado donde somos luminosas y todo está perfecto y pues sí, qué increíble, entonces no habría ningún reto en la vida. O sea, hay que aceptarnos con luz y oscuridad para poder ser luciérnagas a final de cuentas, ¿no? Saber, yo soy tanto ese lado que a veces no me cae tan bien, como el que amo y adoro y que digo, qué bárbaro, qué simpática, qué trabajadora, qué maravilla soy, ¿no? Yo soy las dos. Yo soy, a veces estoy bien y a veces no estoy tan bien. Les podría decir que si se encuentran en un lugar oscuro, es precisamente en la oscuridad en donde una luciérnaga tiene brillo. En la luz del día no te das cuenta. Tiene que haber un fondo oscuro para que tú aprecies la luz de la luciérnaga. Y pues, ¿cómo hacerlo? Yo creo que todas y todos tenemos esta luz interna, esta luz propia. Todos somos capaces de brillar en diferentes situaciones. Es solamente darnos chance de hacerlo, reconocernos cuando estamos brillando, porque a veces pues yo me daba solita para abajo, ¿no? O sea, solía ser muy dura conmigo y si no era perfecta, entonces, no, pues no estás brillando porque no hiciste las cosas a la perfección. Decir, oye, hice mi mayor esfuerzo, mi mejor esfuerzo y eso se reconoce como un acierto, un brillo. No tengo por qué ser perfecta. Cuando intenté yo ser perfecta, o sea, pues era un estándar muy alto. Entonces, reconocer lo que hago bien, reconocer que siempre puedo mejorar, que sí, hay que estar en constante trabajo, ¿no? Para poder apreciar y ser esa luz, ¿no? Yo no soy luz todo el tiempo, ojalá, pero no, solo emito luz intermitente y que la gente se permita observar cuando están brillando y amarse cuando no están brillando, que es normal. Claro, es real. A final de cuentas, esa es la realidad del ser humano, ¿no? ¿Qué sería de nosotros si siempre estuviéramos brillando y qué sería de nosotros si siempre estuviéramos en la oscuridad? No, no existe ninguno de los dos extremos. Siempre hay como, pues ese balance donde hay días buenos, días no tan buenos, pero creo que lo que hoy tú haces y lo que hoy tú nos compartes nos deja como con muchas enseñanzas, Coco, porque nos hablas de poder abrazar estas dos realidades, ¿no? Nuestro lado A y nuestro lado B, por llamarlo de alguna forma, que a final de cuentas conforman nuestra esencia y el ser humano que somos. Así que me quiero quedar con esa enseñanza que hoy nos regalas, Coco. Quiero realmente decirle a la gente que compren tu libro. Yo ayer me lo mandó Coco
Hoy lo voy a empezar ya a leer. Me llegó casi al mismo tiempo que el de Regina, entonces es padrísimo porque tengo libros de dos mujeres espectaculares que estoy disfrutando, que voy a empezar a disfrutar ahora el tuyo. Y la verdad es que quiero felicitarte, Coco, por tener esa apertura, por tener esa valentía, por querer poner esta historia al servicio de los demás y por darle sentido a tu obscuridad, porque gracias a que le diste sentido a esa obscuridad es que hoy puedes emitir esa luz. Así que gracias de verdad por haber estado hoy en el programa, pero déjame decirte que no te me vas todavía. Yo al final hago una dinámica con la gente que me acompaña, donde le doy una serie de palabras y les pido que lo primero que venga a su mente me lo digan. ¿Estás lista? Ok. Empezamos. Venga. Dolor, Superación, esperanza, luz, libertad, sobriedad, luciérnaga, intermitencia, efecto, inspiración. empoderamiento. Eso, ella es Coco, ella es esta mujer que nos habla de esta luz, de esta oscuridad y que nos invita a ser luciérnagas. Coco, no sé si haya algo más, algún mensaje final, algo que nos quieras decir a toda la gente que hoy te está viendo o escuchando, dónde te encontramos, tienes redes sociales, dónde encontramos tu libro, danos un mensaje final. Gracias, Jessica. Sí, estoy en redes como Coco Bucuch. Pueden buscar el libro Mujer Luciérnaga y ahí descifran cómo se escribe mi complicado apellido, pero con que lo googleen ya está todo bien. Y estoy a la venta, bueno, el libro está a la venta en Sanborns, Péndulo, Sótano, librerías conocidas y también en Amazon y también en versión Kindle. Entonces, ojalá los pueda yo acompañar en esta búsqueda. Me da muchísimo gusto. Así será, Coco. De verdad, mil gracias. Gracias una vez más por abrir tu corazón. Gracias por regalarnos estos minutos y gracias por enseñarnos esta realidad del ser humano que te hace a ti en particular ser esta persona luminosa en medio de la oscuridad. Muchísimas gracias, Coco. Y a todos ustedes que nos acompañaron, esto fue Efecto Inspiración. Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram y Facebook. Nos vemos por ahí.